El 4 de enero del 2017, NCT 127 lanzó el videoclip Limitless. Los fans lo vieron como un reinicio cultural o algo revolucionario, y la empresa lo promocionó como una imagen completamente nueva del grupo. Sin embargo, las rastas, trenzas, cadenas y la ropa streetwear que llevaban en el video llevan décadas formando parte de la cultura negra, especialmente del hip hop y la comunidad afroestadounidense. Curiosamente, Limitless no fue un caso aislado. Casos como integrantes de Blackpink diciendo la N-word al cantar o el uso recurrente de estéticas negras han mantenido vivo un debate que sigue vigente. ¿Esto es apropiación cultural? La apropiación cultural ocurre cuando elementos de una cultura son utilizados, tomados o adoptados por personas que no pertenecen a esa cultura, sin una educación adecuada sobre la cultura que promueven. Este tipo de apropiación es muy dañina y ofensiva, promueve la explotación, resulta en acciones racistas y frecuentemente implica una falta de reconocimiento cultural. Pero para entender este debate, primero tenemos que hablar de dónde nació el hip hop. A finales de los años 60, el asesinato de Martin Luther King Jr. marcó el fin de una etapa del movimiento por los derechos civiles. Mientras las ciudades se enfrentaban pobreza, violencia y abandono institucional, especialmente barrios como el Bronx en Nueva York, comenzó a surgir una nueva forma de expresión. Antes de que tuviera nombre, ya existían jóvenes que utilizaban la música, el baile, el arte y la palabra para contar lo que estaban viviendo. El rap nació como parte de ese movimiento, una forma de expresión negra que daba voz a una comunidad que pocas veces era escuchada. A finales de los años 60 y principios de los 70, jóvenes afroamericanos, afrocaribeños y afrolatinos de primera y segunda generación en Nueva York comenzaron a combinar música, danza, moda, arte visual y tecnología para crear una nueva cultura, el hip hop, influenciados por tradiciones jamaiquinas, puertorriqueñas, cubanas y bahameñas, transformaron elementos cotidianos de la vida urbana como fiestas de barrio, el metro y la ropa que usaban en formas de expresión. De ahí nacieron los raperos, los DJ, el graffiti y el breakdance. Pero entonces, ¿cómo terminó una cultura nacida en las calles del Bronx llegando hasta Corea del Sur? Después de la Guerra de Corea, el ejército estadounidense estableció bases en todo Corea del Sur. El ejército de Estados Unidos sirvió como primer punto de intercambio y encuentro entre personas negras y coreanos, creando uno de los primeros intercambios de música cultural entre los grupos. La presencia estadounidense en Corea se mantuvo constante, lo que fomentó un intercambio cultural que continúa hasta hoy en día. Durante ese tiempo surgieron The Kim Sisters como uno de los primeros grupos en Corea en ser reconocidos internacionalmente. Formadas en 1953, justo al final de la guerra, se inspiraron mucho en las tradiciones de jazz, pop, soul, arraigadas a la cultura negra. Mientras tanto, Corea estaba empezando a experimentar crecimiento económico, la aparición de una clase media y una mayor exposición a la cultura global. Desde los años 60 hasta los 80, la música negra dominaba las listas de éxitos en Estados Unidos y extendía su alcance por todo el mundo. Íconos como Diana Ross, Michael Jackson o Whitney Houston no solo estaban dando la forma de la música estadounidense, sino también llegaban a audiencias globales. A finales de los años 80 y principios de los 90, estas influencias fueron la base de grupos como Seo, Taiji and Boys, quienes revolucionaron el pop coreano al combinar rap, R&B y dance pop de formas que nunca se habían visto antes en Corea, hechas por un coreano. Su estilo era un reflejo directo de la ola global de música negra. Tras el auge de grupos de hip hop coreanos como H.O.T., el término K-pop se utilizó por primera vez el 6 de octubre de 1999 por un periodista de Billboard que describía los populares grupos de música coreana dentro de Corea. Lo que comenzó como una simple etiqueta, más tarde se convirtió en el nombre del género global y fenómeno cultural que ahora conocemos como K-pop. Entonces, si el K-pop nació de una admiración genuina por la música negra y un intercambio cultural tras la guerra, ¿por qué videos como Limitless o ciertas actitudes de idols nos hacen pensar en apropiación cultural? La respuesta está en cómo la industria del K-pop procesa esta influencia. Aunque estas actuaciones se presentan como admiración, revelan algo más profundo, un patrón global de consumo de la cultura negra, mientras que las personas negras siguen siendo vulnerables. El K-pop no solo toma prestada la cultura negra, refleja sistemas más profundos que se benefician de la estética negra mientras se distancian de personas negras, ya que el uso que hace el K-pop de la estética negra no se basa únicamente en una elección de estilo,
también refleja una dinámica en la que la cultura negra se vuelve rentable y visible, mientras que las personas negras continúan enfrentando estereotipos y discriminación. Un ejemplo de ello es la adultificación, un fenómeno en el que las niñas negras suelen ser percibidas como mayores, menos inocentes y más sexualizadas que sus pares. Paradójicamente, cuando idols de K-pop adoptan estéticas inspiradas en esa misma cultura, todavía son vistas como tiernas, juveniles e incluso adorables. Cuando una agencia de K-pop disfraza a sus idols con la estética de Bronx para un concepto de chicos malos, pero esos mismos idols o empresas guardan silencio frente a los problemas sistemáticos que sufre la comunidad negra, o peor aún, perpetúan estereotipos racistas, la línea entre la apreciación y la apropiación se cruza, y al final el problema también es la forma en la que consumimos. Y para entender por qué ocurre esto, hay que mirar un poco de la historia de Corea del Sur. Durante gran parte de su historia, Corea del Sur ha construido una fuerte identidad basada en la idea de una nación étnicamente homogénea, conocida como Minjok, o la raza coreana. Aunque este nacionalismo tiene raíces antiguas, se fortaleció durante la ocupación japonesa en 1910 y 1945, cuando la identidad nacional se convirtió en una herramienta para resistir a la colonización. Sin embargo, esta misma idea de homogeneidad también ha influido en la forma en que países se relacionan con otras culturas y grupos étnicos. Esto resulta aún más llamativo si consideramos que según el ranking de igualdad racial de US News, Corea del Sur se encuentra entre los países peores clasificados en igualdad racial, ocupando el tercer lugar con más racismo de 89 países, solo detrás de Irán y Bielorrusia. En otras palabras, Corea del Sur ha consumido y admirado influencias culturales extranjeras sin convertirse necesariamente en una sociedad multicultural. Muchas personas descubren la cultura negra a través de la música, el cine y el internet. Sin embargo, la exposición por sí sola no es comprensión ni reconocimiento. Cuando la cultura se consume sin contexto, se vuelve desechable, algo que la gente puede disfrutar sin responsabilidad. Aprender historias detrás de la cultura negra en todas sus formas, desde tradiciones musicales como el blues, el country, el rock and roll, hasta las prácticas cotidianas, transforman este consumo cultural en algo más significativo, convierte el disfrute pasivo en conciencia. La pregunta que debemos hacernos como consumidores es, ¿estamos dispuestos a defender y respetar a las personas negras detrás de esa cultura con la misma pasión con la que defendemos a nuestros artistas? Porque admirar a la cultura negra sin apoyar a las personas negras no es apreciación. Disfrutar del K-pop y del hip hop no te hace una mala persona, pero consumirlo ignorando convenientemente el dolor, la historia y la lucha de la comunidad que lo creó te hace parte del problema. El arte siempre es político, y decidir mirar hacia otro lado cuando tu grupo favorito cruza la línea también es una postura política.